Bueno, vamos a hacerle caso al Tito Artola que me pidió que pusiera el micrófono como para cantar, ¿verdad, Artola? Bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos vi. Gracias a la organización del simposio, a Pablo y todo el equipo. Nos tiene siempre en cuenta para este tipo de actividades. Yo voy a hacer algo medio parecido a lo que hicimos en el simposio anterior. Les podría mostrar mucha información experimental de la que tenemos disponible, de la que circula por el mundo. Hay más información de sorgo en el mundo de la que se sabe y de la que se lee. Se lee mucho de otros cultivos, pero se lee poco el sorgo. Y eso va en consonancia con lo que le pasa al sorgo en Uruguay. O sea, hay mucho más información de la que se cree. Inclusive hay información muy valiosa en lugares con restricciones ambientales que nos podrían ser tremendamente útiles para aprender cómo hacer para producir biomasa primero y grano después en los ambientes que tenemos nosotros. Yo, obviamente, que voy a coincidir con muchas de las cosas que se dijeron hoy, muchas de las cosas que dijo Dureto de mañana, lo que dijo el ruso Sauchik. Son cosas muy generales. A veces, para salir de aquellas cosas que más o menos sabemos todos, no solamente a veces es importante saber que efectivamente eso está ocurriendo y no es solamente un discurso o algo que pensamos que ocurre, sino está bien empezar a saber exactamente, no solamente dónde ocurre, sino exactamente los valores, de qué estamos hablando de verdad cuando decimos que el sorgo es un cultivo que generalmente no sale en la foto, que en Uruguay es así. Y es una cosa que cambió con el tiempo. Cuando el Uruguay tenía un área agrícola relativamente baja, había sorgo por todos lados, el sorgo rotaba con los cultivos que había en ese momento. Hoy el sorgo no rota, no se le puede, y el primer palo que le voy a tirar ahora acá para que después estar tranquilo, es uno de los problemas que tenemos con el sorgo, para empezar, es que las estadísticas oficiales que tenemos son espantosas. No dicen de lo que pasa con el sorgo. Está bien poder hablar de un valor de sorgo que sale a cosecha, pero está mal no saber que sembramos entre 150 y 180 mil hectáreas de sorgo. Eso es lo que sembramos. Inclusive la Facultad de Agronomía escribió un artículo específico juzgando los problemas que hay entre los números oficiales, entre las dos direcciones que tiene el ministerio. O Pipa dice una cosa, Díaz dice otra, la información de los importadores de grano o de semillas decían otras. Bueno, juntamos toda una información auxiliar muy grande para poder hablar de esto. Yo lo que les voy a mostrar ahora es información que surge de los productores. Y es algo que hemos estado haciendo últimamente, todo el equipo Unicampo estaba haciendo, es empezar a tratar con cariño la información de todos los cultivos, en particular el del sorgo. ¿Sí? Nosotros tenemos una zona que está ubicada entre Paysandú y Tuyún, que siempre fue sorguera. Ahora es como tener el puerto cerca, lo tenemos al Lura ahí en la puerta. Entonces, la primera vez que tenemos un grano donde el flete le pesa mucho, que nos costaría 45 o 50 dólares llevarlo al sur y ahora nos cuesta 10, 15. Entonces tenemos ventajas competitivas, ¿sí? Más allá de lo que vaya a pasar con el Uro, no, pero realmente tenemos una oportunidad muy grande. Para que tengan una idea, nosotros en las bases de datos, ¿sí?, de las empresas que andan en la vuelta, el área esa que dijo Roberto hoy, que el dato oficial dice más o menos 40.000 hectáreas, ahí hay 40.000 hectáreas. En esa zona hay 40.000 hectáreas. Y es probable que haya bastante más, porque el potencial de compra que tiene el Uro son 200.000 hectáreas, si logra moler todo el sorgo que puede. Yo lo que les voy a hacer es mostrarles qué es lo que le está pasando a los productores que siembran sorgo y que han estado sembrando sorgo del 2008-2009 para acá. ¿Cuáles son, para hacerle honor al título, ¿no?, principales causas de la variación de rendimiento del sorgo a nivel de producción, lo que está pasando a nivel de producción, qué hace la gente, por qué la hace, cuáles son los modelos de decisión, para poder entender después por qué el Uruguay en realidad está clavado en 4.000 kilos. Y está clavado en 4.000 kilos en el siglo XXI. ¿Sí? En todo el siglo XXI Uruguay está parado arriba de los 4.000 kilos, pero si en realidad sacamos el efecto año y algunos cambios de relación primera-segunda, en todos los cultivos estamos estancados. Lo que pasa es que el rendimiento del sorgo está estancado en un valor muy bajo, mucho más bajo de su potencial. No pasa así con los demás cultivos. Por eso yo el eslogan que le puse a la charla, para darle un poco de color, es, bueno, ¿qué le pedimos al sorgo? Que le pedimos mucho, bueno, vamos a ver qué le damos, porque en realidad pedimos que haga una enorme cantidad de cosas y después, ¿cuánto le damos? El cuánto le damos no solamente tiene valores absolutos, sino tiene interpretación agronómica, que es lo que yo siempre le agradezco a Pablo que me invite acá, porque a mí obviamente me gusta mucho lo que hago, ¿sí? Y tengo la oportunidad, a mi edad, de opinar libremente.
Y es una opinión, es una. Entonces yo les voy a mostrar bastante información, pero espero ser ameno, les voy a hacer un cuento como una película, para que no se aburran en el medio, para que la vayan siguiendo y se sientan que están cómodos. Y con esa opinión, con esa información voy a opinar, o sea, voy a opinar con información. Esto es nada más que para calentar los motores. Esto es la fotografía de lo que yo les mostré cuando di la charla en el 2013 acá. ¿Sí? Esta es la evolución del rendimiento del sorgo en Uruguay, partido en los dos momentos. Cuando se terminó el siglo XX y cuando empezó el siglo XXI hasta el 2012-2013, que es donde había estadísticas oficiales, que fue lo mismo que mostró el ruso y Roberto. ¿De acuerdo? Lo que podemos mirar ahí es, si bien cambiaron una cantidad de cosas, es que después que llegamos al plató ese de los 4.000 kilos, los llegamos o nos quedamos cómodos ahí o en realidad no sabemos cómo hacer para subir. Y el hecho es que el rendimiento esté estancado y que el R cuadrado entre año y rendimiento sea de 0,05, significa que el 95% de la variación del rendimiento del sorgo depende del clima. O sea que nos va más o menos bien cuando llueve, en el momento que tiene que llover, y nos va muy mal cuando no llueve. Estos datos nacionales coinciden exactamente con los datos de sorgo que mostró FUCREA. ¿Sí? No es que a algunos productores les va muy bien y se pertenece a un club, un cuadro, y a otros no. Pero sí hay variabilidad muy grande entre productores y en las chacras de los productores. Desde aquel momento hasta ahora, la información auxiliar que anda dando vuelta no solamente dice que está estancada, sino que en realidad tiene tendencia a bajar. ¿De acuerdo? El componente, algunas cosas que se dijeron hoy, y Sauchi lo dijo, es así, el Uruguay cambió mucho la forma como hacía sorgo. En el siglo XXI la proporción de sorgo de primera era muy importante. Hasta el 2005, 2006, 2007 todavía seguía siendo importante y de ahí para adelante empezó a cumplir una función diferencial. El lugar del sorgo de primera lo ocuparon otros cultivos, entre ellos la soja, porque el área con maíz nunca fue muy competitiva con la del sorgo. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, esta es información de FUCREA, la evolución de la relación de área del sorgo de segunda en relación a la primera, hasta más o menos el 2008, 2009, más o menos nosotros andábamos en una relación de 1. Quiere decir, había más o menos la misma área de sorgo de primera y segunda. Y últimamente ha estado creciendo. Y los últimos datos, más allá de los datos de FUCREA a nivel de producción, dice que tenemos entre 75%, 80% del sorgo de segunda. O sea, exactamente al revés que la relación de soja de primera y segunda, que es 70 y pico por ciento primera, 20 y pico por ciento segunda. Quiere decir que los mejores ambientes de primera lo ocupan la soja y las segundas les tocan al sorgo. Y todos sabemos que al sorgo no le toca ni comer en primer lugar, ni le toca entrada, a lo sumo salida, ¿no? Nunca recibe el plato principal. Si nosotros miramos, este es un diagrama conceptual, que lo estamos usando mucho en la universidad, en los cursos para los estudiantes, en la medida que el Uruguay se fue de la zona agrícola y empezamos a ocupar suelos de aptitud media, la que calificó Molfino y Galífera del Ministerio, que tienen nombre y apellido esos suelos, y en algunos casos de aptitud media-baja. Ese modelo conceptual muestra la productividad relativa en la medida que avanza la edad de chacra, o sea, el número de años post pastura. Y lo que muestra es que los mejores suelos que podemos tener acá en Uruguay, los que pueden llegar al rendimiento relativo 100, en realidad bancan más la edad de chacra haciendo lo mismo. ¿Sí? Yo puedo tener 10, 12 años de agricultura, si ajusto la tecnología puedo mantener la productividad. En determinado momento, a no ser que el precio lo permita, la tecnología no puede seguir agregando cosas y el potencial se cae. Pero los suelos de menor productividad arrancan desde más abajo y se caen antes. Nosotros tenemos un área agrícola bastante grande que tiene productividad media. La gente que está ubicado más en Soriano y Colonia tiene un área muy grande de los que están en la línea de arriba. Pero si nos vamos al litoral centro, al norte, al centro oeste, al este y al noreste, en realidad nos vamos a la línea del 80. Y todos los datos para todos los cultivos dicen que hay un área muy grande que ya pasó los 4 o 5 años de edad. En Uruguay nosotros la llamamos chacra vieja, porque se acabó el efecto residual de las pasturas, ¿no? Por eso, el otro día en Argentina, cuando yo digo chacra vieja, la gente abre unos ojos así, no me entienden, y hay que explicar que el concepto de chacra vieja es porque para nosotros el efecto residual de las pasturas dura 4 o 5 años y los trabajos nuestros en la década del 80 decían, después de los 4 o 5 años es chacra vieja. Y no tenemos mucho de estos suelos.
Y tampoco tenemos mucha historia para decir que tenemos suelo en Uruguay que bancan 20 años de agricultura continua sin pasturas y que con tecnología arreglamos el problema. No tenemos. En alguna zona acá en San José, al sur, contra el Río de la Plata, seguramente sí, pero si nos vamos hacia el oeste, encontramos esos suelos, que tampoco son eternos, ¿no? ¿Qué es lo que le toca al sorgo? Y al sorgo no le toca ni las chacras de arriba, ni las chacras jóvenes, a no ser que estemos haciendo sorgo en los sistemas que rotan pastura con cultivo en los tambos. Ahí sí. Una calificación que no tiene nombre y apellido que hicimos recientemente de una base de datos muy grande que estamos colectando y que después yo le voy a presentar la idea al final cuando termine, si es que me da el tiempo. Nosotros estamos calificando las chacras por edad, por el contenido de potasio, que es un indicador muy alto del tipo de suelo y productividad, por la edad de las chacras, por la calificación que hacen los técnicos en cuanto a aptitud, en una escala parecida a la que hacen los gringos, los americanos, del 1 al 5, donde el 5 es excelente y el 1 es malo. Y lo que estamos mirando nada más es los modelos de decisión de las empresas. ¿A dónde va el maíz y a dónde va el sorgo? Lo que les voy a mostrar no es nada nuevo, pero por lo menos tiene números. ¿Sí? El maíz de primera, esto es en la mejor zafra que tuvimos para cultivos de verano, por lo menos soja, ¿sí?, que es el cultivo que domina, que fue el 12-13, porque más o menos llovió, durante los 5 meses de cultivo llovió muy parejo, ¿sí? Y lo que hace la gente es lo que ven ahí. La chacra de maíz va a ser la chacra un poco más nueva, con un nivel de calificación. El 3 es bueno, el 4 es muy bueno, que está entre muy bueno, bueno o muy bueno. Las chacras de sorgo están 2, 2 y pico, o sea que en promedio están en las chacras que están entre bueno o regular. Las chacras de segunda tienen una calificación mayor porque los cultivos de invierno se hacen en chacras mejores. No porque la gente elija la chacra de segunda para mejores cultivos, sino porque el residuo viene de antes. En chacras que tienen más fósforo porque se trabaja en forma diferencial, donde está el maíz, va quedando cada vez menos en las del sorgo. Y claramente la diferencia más importante está en el potasio. Porque esto no significa deficiencia de potasio. Eso significa que si yo estoy trabajando con suelos en promedio 0,6, mi equivalente de potasio, tengo suelo diferente. Estoy usando suelo, no es 502B, no es 93, no es 10. Son suelos que tienen potasio. Los suelos potasio, que son los suelos litoral con mucha hillita, son los que antes tenían 1 miliequivalente, ahora tienen 0,6, pero sobra, y hablan de calidad de suelo. Si miramos el resumen para el sorgo va a los suelos donde la gente dice, che, ahí maíz no, cosa que está bien. ¿De acuerdo? Tampoco son suelos de alta aptitud para maíz, pero son los mejores que tenemos. Y además van a ver qué es lo que se hace después, ¿sí? El modelo de decisión del sorgo en el Uruguay, no de todas las empresas, es, como dijeron recién, no solamente va sembrado tarde, sino va en los peores suelos, pero en el orden o en el modelo de decisión no tiene prioridad. Para mí ese es el concepto que hay que manejar. El sorgo no tiene prioridad. Cuando pasa a tener prioridad, cambian los números. Entonces, si alguien preguntara, los que estuvieron en el simposio pasado, saben que les voy a mostrar 3 o 4 transparencias que las mostré, las voy a mostrar de vuelta porque creo que la información es de muy alta calidad, porque es de los productores, que la juntan, pero además porque lo que dije en el 2013 está más vigente que en el 2013, ¿de acuerdo? Y el problema es que ahora tenemos un problema económico enorme que era bastante más light en el 2012-2013. Si alguien preguntara hoy, ¿cuál es el cultivo más sensible a la idea de chacra con lo que estamos haciendo? Muy poca gente diría que es el sorgo. Porque nos imaginamos que como el sorgo es rústico y no sé qué diablo. Bueno, hay un concepto completamente equivocado entre rusticidad y respuesta a la tecnología. El sorgo es rústico para el agua, pero le gusta más el nitrógeno que al maíz. Lo que pasa es que metabólicamente hace cosas diferentes. ¿Y cuántos de ustedes saben cuánto nitrógeno por tonelada precisa un sorgo? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, el sorgo precisa X cantidad de kilos de nitrógeno por tonelada y en relación al trigo y en relación al maíz como es? Esas cosas están todas olvidadas, yo voy a tratar de ponerlas acá, para que por lo menos cuando se vayan consideran que, más allá de lo lindo, lo feo, se llevaron algo. ¿De acuerdo? Estos son datos de esas zafras que están ahí, del 2008-2009 hasta el 2012-2013. Es básicamente una base de datos sorgo de segunda. A los números de Roberto yo le pondría un número que es, si yo tengo un muy buen sorgo de segunda, me ahorro $90 a $100 de cobertura.
Si yo tengo muy buen sorgo de segunda, yo puedo pasar el invierno sin cultivo protector, no puente verde, sin cultivo protector. Porque el protector acá es el rastrojo anclado. Con lo que están haciendo los productores, básicamente de segunda, ¿sí?, que no está mal, tecnológicamente ocupa su lugar y tiene un lugar funcional dentro de la rotación porque suspendemos los cultivos de invierno, ¿no?, para hacerlos pasar en un invierno sin cultivo de invierno para volver de vuelta a ser desde el punto de vista sanitario. Y desde el punto de vista tecnológico, el cultivo más sensible de la chacra del sorgo. Es el más sensible. De los que tenemos, es el que más se le cae el rinde o el que más responde tras una chacra nueva. Estos son los datos reales, no son experimentos. Ahí tienen el valor medio, sorgos de segunda, ¿no? Para promedio, independientemente del año. ¿Qué pasa con el promedio del rendimiento de un sorgo de segunda? No importa cuál sea el año, en la medida que le oferto más comida, chacras mejores, más drenada, con mejores propiedades físicas, como dijo el ruso, posiblemente con más capacidad de aporte de nitrógeno. Lo tuvimos un tiempo tratando que aparezca potasio en las formas lentamente disponibles que aparece. Y si uno mira esa información, dice, bueno, hay gente que en promedio está arriba de los 5.000 kilos de sorgo de segunda, pero que saca 7. O que los mínimos están bastante más arriba. ¿Sí? Se me fue. Y en realidad, ¿dónde ocurre eso? Y más o menos donde ya sabíamos que ocurría. Podemos empezar a llegar a los 5.000 kilos de promedio, para un sorgo de segunda no es mal rendimiento, porque es segunda. Para que tengan una idea, el año pasado el promedio de rendimiento de Fucrea de segunda fue 3.000 kilos, ¿no? O sea, somos una máquina de perder plata con 3.000 kilos con el precio actual de sorgo. Y hay muchos productores que con la edad de chacra sacan 2.500, 3.000 kilos. 2.500, 3.000 kilos sorgo. Es un rendimiento malo para el trigo, no para el sorgo. Y el potencial de rendimiento del sorgo es muy importante. O sea, realmente para que un sorgo de 2.500, 3.000 kilos hay que hacer una fuerza enorme, ¿no? Realmente, yo voy a usar un concepto de un profesor de Facultad de Agronomía que trabaja en bovino carne, que dice, bueno, la gente tira el sorgo, lo tira tarde y después se va y lo deja que se arregle como la vaca salvaje, con lo que hay. Y realmente, si uno le pone un suelo que no tiene oferta de nutrientes, el sorgo no tiene chance ninguna de producir. O sea, el primer discurso es que para poder producir biomasa primero y grano después, en chacras de más de 5, 6, 7 años de edad, hay que empezar a darle de comer. Nosotros, lo más interesante que hicimos con esto es, agarramos esas 5 zafras, 214 chacras con toda esa información que tienen a la izquierda. O sea, completa para toda esa... Y lo que hicimos es un análisis, lo que se llama regresión recurrente, que nos permite decir, armar un árbol de clasificación y regresión y nos permite decir cuáles son las variables importantes, a partir de qué valores separan universos diferentes, y si yo quiero ir para el lado de los rendimientos altos o evitar la rama de los rendimientos bajos, cuál es el camino tecnológico que debería seguir en base a lo que pasó. Esto muestra lo que pasó. La primer variable que separó una raíz, o sea, un promedio de rendimiento de esas 200 chacras de 4.800 kilos, a pesar de los años, la primera variable fue esta, que es la fecha de siembra calculada como días post 1 de octubre. Ya no como la fecha de siembra, sino como días post, para transformar la fecha de siembra en una variable continua, ¿de acuerdo? Que es el 70 días y más o menos 8 días de diciembre. Lo que quiere decir que lo que está sembrado tarde, lo que hacía Drueto, ¿sí? ¿Me estás avisando el tiempo? No levante la mano porque te voy a cortar. Después del 8 o el 10 de diciembre, entramos en la rama de la izquierda. ¿Qué le sigue en orden? Los sorgos que llevaron menos de 60 kilos, no dice cuántos llevaron, dice menos de 60 kilos de N. Muy poca gente le echa más de 60 kilos de N. En B5, B6. Esto es B5, B6. En la chacra con más de 6 años de edad. O sea, ¿cómo puedo hacer para sacar 3.000 kilos promedio en 5 años? Y sembrando después del 10 de diciembre, echándole poco nitrógeno en chacras viejas. No descubrimos algo, no descubrimos nada. O sea, eso es sembrando algo tarde que
que tiene menos tiempo de crecimiento y que para poder rendir mucho lo tendría que resolver con la tasa de crecimiento diaria. Eso es fisiología de segundo de agronomía para los colegas que están acá. Y la única forma de hacer eso es darle de comer. Si yo le doy de comer, por ejemplo, por el lado del suelo, aún sembrando tarde y poco nitrógeno, el delta es muy grande, 1000 y pico kilos por la de chacra. Si le echo N, tengo otro tanto más. Y la rama de la derecha es sembrar antes o evitar la siembra tardía, que la fecha puede ser distinta según el año. En este caso, lo que descubrimos con eso, que fue bastante novedoso, y desde el 2013 para acá le seguimos la ruta, y yo al final les voy a mostrar, creo que algo novedoso, porque para mí lo fue, que es lo que está sembrado antes del 8 o 10 de diciembre, la segunda variable sigue siendo fecha de siembra. Y ahora pone un rango. Todo lo que está sembrado antes de 45 días, después del 1 de octubre, o sea, antes del 13 y 14 de noviembre, rinde menos. Lo que está sembrado muy, muy temprano rinde menos. Y lo que está sembrado entre el más o menos 13, 14, 15 de noviembre y el 8, 10 de diciembre, ¿sí? Esos 25 días, 25, 30 días, ahí se concentra la zona de mayor rendimiento en esta parte de la rama. O sea, ya estamos en 5.500 kilos de promedio. ¿De acuerdo? Esto lo hago gastando menos, porque para llegar hasta 5.500 kilos por la rama a la derecha, para llegar al mismo nivel con la rama a la izquierda tengo que empezar a gastar nitrógeno. Para poder llegar a los 5.500 kilos acá tengo que empezar a usar nitrógeno y acá lo hago sembrando bien. O sea, desde el punto de vista tecnológico tiene relativamente bajo costo cambiar la fecha de siembra y alto costo echar nitrógeno. Eso fue lo que me enseñaron a mí cuando empecé a trabajar como profesor. Variables de alto impacto y de bajo costo. Esta es una. ¿Qué le sigue en orden? Y evitar los suelos de bajo potasio. Yo puedo estar sembrando en el ambiente óptimo, pero si le doy un suelo de menos 0,32, el equivalente de potasio, que en promedio da 0,20, 25, seguramente tengo suelos diferentes y conozco poca gente que le eche 100, 150 kilos de cloruro de potasio al sorgo, se lo van a echar a la soja. Entonces, de vuelta, sembrando en fecha, volvimos al casillero a los 3.000 kilos. Y eso es bien importante porque ahí sí, yo sembré en fecha, igual saqué 3.000 kilos, sí, pero sembraste fecha y te fuiste de vacaciones. En ese lugar no alcanza. Si tengo eso, y vamos a tener que empezar a fertilizar el sorgo, como fertilizamos a la soja cuando la sembramos ahí. Si yo tengo ambientes o suelos, que es probable que la deficiencia no exista, o ambientes de alta calidad, me voy los 5.700 kilos, y la última rama es la edad de chacra, pero ahora a los 4 años de edad. Las chacras realmente jóvenes, de menos de 4 de edad, con sorgos de segunda, pueden rendir 6 toneladas, el doble que el extremo inferior. ¿Cómo hacen alguien en promedio para sacar 6.000 y 6.000 y pico kilos de segunda cuando alguien en el mismo paisito chiquitito saca exactamente la mitad? Y el de la derecha seguramente gaste bastante menos, porque el nitrógeno no aparece como una variable clave. Y bueno, lo que sabemos es que si seguimos con las chacras viejas y no le gastamos el sorgo no entra nunca en la cuenta, no va a haber sorgo. La gente tampoco quiere perder plata con el sorgo. La forma es lo que está pasando para todos los cultivos. Si uno lo quiere ver gráficamente a esto, esta es la nube total de rendimientos del sorgo para todos esos años, con fecha de siembra. El óptimo está ubicado ahí, ¿sí? Entre más o menos el 15 de noviembre y el 10 de diciembre. Las variables que hacen a que yo saque rendimientos muy elevados en este rango óptimo de siembra o muy bajo es el potasio, acuérdense lo que les mostré. Claramente, cuando hay potasio en el suelo, el rendimiento mínimo se va para arriba como loco. Esto afecta a todos los cultivos. Esto es cambiar la aptitud del suelo. Cambiamos el suelo. Pero si tengo un suelo de menor aptitud, la edad de chacra funciona así. Los puntos en esta zona de rendimiento más bajo, una cosa es tener una chacra joven y otra cosa es tener una chacra vieja en un suelo con baja aptitud. Por lo tanto, si yo tengo chacras de bajo potasio y el suelo no aporta nitrógeno, no hay chance, no sabemos producir biomasa si no tenemos potasio y no tenemos nitrógeno. No hay además después, no tengo tiempo para mostrar la interacción dentro de la planta potasio-nitrógeno, seguramente lo van a ver en breve en Uruguay, porque es un descubrimiento relativamente bueno que viene de un chino. Pero funciona esto así. En el mundo, esto es una novedad. No es una novedad. Y hay mucha información. Hay un trabajo que es bien interesante, que analiza
algo parecido al nombre de la charla, factores de producción asociados con la variabilidad del sorgo, ¿dónde se obtienen los rendimientos altos de sorgo? Esto es una gráfica que se llama de Google Plot o gráfica de bolas. Y lo que muestra acá son 3 variables. Esto es el nivel de carbono en el suelo. No importa la unidad, pero es carbono en el suelo, aumenta hacia la derecha. Acá está el rendimiento del sorgo y el tamaño de la burbuja significa la cantidad de potasio del suelo. Cuanto más grande la burbuja, más potasio. Cuanto más chiquitita, menos potasio. Da lo mismo que la base de datos esta. ¿Dónde se obtienen los rendimientos altos de sorgo? En los suelos con carbono alto y potasio alto. ¿Dónde son bajos los rendimientos de sorgo? Esto en Estados Unidos, ¿no? Donde el suelo es distinto por el bajo carbono y que además carga un poco potasio. Seguramente los suelos texturas francas, para empezar. Esto de arriba muestra el potencial, porque eso se llama el borderline line o la línea de borde, o nosotros lo llamamos la frontera. ¿De acuerdo? Si yo miro ahora la rama de la derecha, porque es tecnológicamente donde la mayoría siembra sorgo y tarde, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí, ¿qué hace la gente que determina rendimiento alto y bajo en esa zona de lo que les mostré hoy? Bueno, ahí tienen la edad de chacra y la cantidad de nitrógeno. Hay una tendencia clara de que a la medida que aumenta la edad de chacra, el rendimiento se cae, ¿verdad? Pero las chacras que tienen más nitrógeno están siempre arriba, siempre en la frontera. Si yo bajo la cantidad de nitrógeno en esos ambientes, el rendimiento se me cae. Ahora, cualquier chacra, sea joven y nueva, que el cultivo de sorgo sufre una deficiencia importante de nitrógeno, el rendimiento se cae porque es un cultivo que realmente responde maravillosamente bien al nitrógeno. Como los otros cultivos, ahora más que antes, pero en las chacras viejas hay 2 grupos bien separados. Los que tienen poco nitrógeno, que en promedio tienen 30 a 35 kilos, ¿no? O sea, nada. Y los que están arriba, que en promedio tienen casi el doble, y están en 2 bandas, uno de 4.700 kilos y el otro de 3.300 kilos. 4.700 kilos, capaz que con los números complicados empato. Pero con 3.300 kilos es seguro que pierdo mucha plata con el sorgo. Y lo que nosotros hicimos ahora, rápido les voy a mostrar, es hablar de vuelta a este árbol de indicadores, pero sumándole 2 años más de la charla del año 2013 a la de ahora, que tuvimos, primero, las chacras son 2 años más viejas, y además tuvimos 2 años climáticos bien distintos. El 14-15 con normal hasta en octubre, noviembre, diciembre, y después muchísima agua al final, y el año anterior ya sufrimos todo al revés, 700 milímetros hasta enero y después 0, nada después. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿esto y las chacras, cambió algo el resultado? Y no cambió nada. La primera variable sigue siendo la fecha de siembra, cambió un poquito el nodo, está ahí, se les puse la fecha, es el 7 de diciembre, para los que no lo ven, acá dice 7 de diciembre, ¿sí? Acá arriba. El rendimiento medio está en 4.500 kilos, aparece el potasio de vuelta, cambió el orden, las chacras que están por debajo 0,26 mil equivalente van para la izquierda, y después las chacras que tienen menos de 56 kilos de nitrógeno, en vez de 61 de 56. Esas terminan en 3.000 y pocos kilos. Otra vez. ¿Qué otras variables tiran hacia la derecha? Bueno, la fecha de siembra antes del 7 de diciembre, las que están entre el 14-15 de noviembre y el 15 de diciembre, o sea, el rango no cambió absolutamente nada, por más que tuvimos condiciones climáticas bien distintas que podía haber cambiado esto, y ahora lo único que la edad de chacra apareció mucho más acotadas a 2 años de edad. Que en los esquemas nuestros, donde salen estas bases de datos, el 2 años de edad es porque el sorgo ocupa el 4.º cultivo. ¿Sí? Acá tienen 2 secuencias relativamente típicas de lo que rotan con pastura. El sorgo casi siempre es el 4.º cultivo al 2.º año de edad, porque la secuencia de cebada, soja de segunda, trigo, sorgo, y después sigue cambiando según la edad, de los años de agricultura, y el segundo sorgo puede estar a los 4 años de edad o a los 5 años de edad. Para este programa, para estos años, dice, el sorgo que esté más cerca de la pastura rinde más. Que descubrimos algo negativo, no descubrimos nada, pasaron 15 años y seguimos con las mismas variables, lo único que ahora pesan más que antes. Y para mucho agrónomo joven, que son muchos en Uruguay, más del 60% de los jóvenes que trabajan en este momento en la profesión, tienen
no vivieron la agricultura del siglo XX, del final del siglo XX. Entonces, nosotros los más viejitos les vamos a tener que hacer un poco el cuento del viejo, ese que se aburren de escucharlo, ¿no? Que es, y bueno, lo bueno que teníamos lo empezamos a perder y algunos nos olvidamos y por eso no podemos seguir con el verso del Uruguay de que la agricultura continua es una alternativa. No es una alternativa, no lo es. Toda la información coincide. Hubo una jornada el año pasado en Fucrea que dice, no es una alternativa. Ahora, si el sorgo vale $300, el trigo vale 400 y la soja vale 600 y sobra paño para poder echarle todo lo que hace falta y ir resolviendo algunos problemas que tenemos por otro lado como un componente muy importante de inversión. Pero en la situación actual y estamos con problemas. ¿Cómo en realidad funcionan estos factores relevantes de producción? Si uno los mira, y yo les voy a mostrar una cosa que es interesante porque es una herramienta nueva, análisis estadístico, que se llama Contour Plot. Es como agarrar todas, 200, 300 chacras y mirarlas de una vez sola en una figura, como si fuera un mapa de rendimiento de una cosechadora, con las variables de interés, las que nosotros podemos controlar sin meterse en la selección del híbrido, que es una responsabilidad de los técnicos, ¿no? ¿Sí? La información está ahí, uno se puede equivocar o no. Pero de las dos variables más importantes que aparecen en las bases de datos, que es no equivocarse en la fecha de siembra y no dejar que el sorgo se muera de hambre, en particular de nitrógeno. ¿Cómo funcionaron estas dos variables para toda la base de datos del 2008-2009 hasta la fecha? ¿Sí? Que son, en definitiva, las dos variables más importantes. Y esta gráfica se ve así. En el eje de las X tienen los días de siembra post 1 de octubre, en el eje de las Y, la cantidad de nitrógeno agregado, nitrógeno por hectárea, agregado en B5, B6 o B4, B6, y los colores son la variación del rendimiento medio logrado en estos 7 años. ¿De acuerdo? Y lo que los árboles de clasificación y regresión separan son básicamente esos dos grupos de datos, que es, si yo siembro hasta 60, 70 días post 1 de octubre hasta el 8 o 10 de diciembre y le echo nitrógeno, estoy con los colores de azules intensos, estoy en las 6 o más de 6.000 kilos por hectárea. ¿Sí? Estoy donde me gustaría estar. Ahora, si siembro tarde y no le echo nitrógeno, o no le echo lo suficiente, ¿sí? Empiezo a estar por acá, o capaz que ni siquiera alcanza con 60 unidades, que es lo que da información, no alcanza con 60 unidades para el sorgo, en las chacras viejas, estoy dentro del núcleo cuyo rendimiento varía entre los 2 y los 3.000 kilos. O sea, un pésimo rendimiento de trigo, no de sorgo. Y esto es así, y esto es, no hay chance de producir mucha biomasa y mantener el índice de cosecha si yo no tengo tiempo y no tengo ambiente para que la tasa de crecimiento sea muy elevada. O sea, cualquier cosa que vaya para ese lado va a deprimir el rendimiento del sorgo, que si bien es importante el índice de cosecha, el rendimiento elevado se hace produciendo biomasa. No hay forma de producir rendimiento alto si no hay producción de biomasa temprana. Por eso el crítico es bien distinto. Nos ayuda porque no se le cae cuando falta el agua, pero si lo tiramos a la marchanta no produce nada. ¿Cómo podemos hacerlo? Y tenemos medidas objetivas, sabemos que el sorgo tiene que tener algo de nitrógeno en la siembra, pero que el momento de darle de verdad es B5 o 6, la información que creamos nosotros con Osvaldo hace mucho tiempo, fíjense en el 96, el primer nivel crítico de sorgo en Uruguay, muchos alumnos ya conocen esto, lo han visto de distintos colores, era 20 partes por millón. En el 2003 el Taco Casanova y Aurora Serrañasqui, del trabajo que hicieron junto con Leivo acá en el sur, presentaron el nivel crítico para la época contemporánea y no cambió nada, sigue siendo 20 partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Un suelo que tiene 20 partes por millón deja al sorgo en un ambiente en el cual es probable que no responda al nitrógeno porque el suelo se va a encargar. ¿Cuántos años hace que ustedes no ven 20 partes por millón en un sorgo? En realidad, los productores dicen, che, ¿para qué vamos a tirar siempre de a 5 o 6? ¿No? Esa en realidad es la verdad. A veces muestreamos porque rotamos con pastura, porque tenemos una base grande que rota con pastura, y ahí aparecen esos valores elevados. La diferencia es que la información contemporánea dice que cuando tenés 5 o 6, podés perder el 60% de rendimiento. Y antes, cuando teníamos 5 o 6, podíamos perder el 40%. Así que ahora los suelos dan menos que antes, pero sobre todo también tenemos una demanda por parte de los cultivos mayores. Nosotros podemos sacar rendimientos mayores ahora con el material genético que tenemos que hace 20 años, 30 años atrás. Y esto, por ejemplo, que fue uno de los datos que mostró el TACO, en la década del 90 no había ni un ensayo que respondiera a 80, 90 kilos de nitrógeno. No había forma. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a echarle 170, 180 kilos de urea equivalente a un sorgo? Algunos hay, pero es medio perro verde, ¿no? Es una cosa rara.
Y los datos que dan hoy, actuales, alguna información, algo de lo que mostraron hoy de mañana, hay ya situaciones de respuesta a 110, 120 kilos de nitrógeno, que quiere decir que el suelo es un ladrillo, no da absolutamente nada. Si no hay limitantes para el crecimiento, el sorgo tiene capacidad para responder. Pero además, hay que acordarse que al sorgo le pasa lo mismo que al resto de los componentes. Si los suelos no dan nitrógeno, tampoco dan azufre. Y la única forma de procesar altas cantidades de nitrógeno, y que ese nitrógeno vaya a proteína, y vaya a cloroplasto, y vaya al rubisco, ahí está el 90% de nitrógeno, por eso las plantas son verdes, tiene que haber azufre. No, si no hay los aminoácidos esenciales, el nitrógeno se queda dando vuelta como azufre soluble, inclusive genera un tampón para aumentar la absorción. ¿Qué es lo que hace la gente con el maíz? Le echa mucho nitrógeno y ahora descubrieron echarle azufre. Está bien, esta es información de Capurro, principio de siglo, que decía, si vos vas a regar maíz y tenés un ambiente que no da nitrógeno, echale 130, 140 kilos de nitrógeno, pero si la chacra es vieja, no te olvides de echarle azufre. Y todavía no era un problema dramático el azufre. Ahora empieza a aparecer información del sorgo, de respuesta a 110, 120 kilos de nitrógeno con azufre. Ahora, si le echás 40, 100 kilos de urea, ¿y qué importa que la urea sea azufrada o no sea azufrada? Porque en realidad, con 40, 50 kilos de nitrógeno, el sorgo precisa muy poquito azufre. Pero en realidad precisa mucho nitrógeno que no responde si no lo tiene. Están todos los cultivos iguales. Nadie duda de que hay respuesta al nitrógeno y azufre en los cereales, en particular en los de invierno, porque estamos en un mes donde además el suelo juega en contra porque se lixivia parte de lo que se genera y se genera menos. Y hemos mostrado mucha información, Facultad de Agronomía inclusive mostró mucha información sobre la respuesta contemporánea al nitrógeno en interacción con el azufre. Y la pregunta es, ¿el sorgo qué? Más allá de esa información que está ahí, en las chacras, cuando se hacen fajas. Primer cosa, vamos a mirar realmente qué es el sorgo. Si yo hago honor al eslogan de la jornada para llegar a los 10.000 kilos, ¿sí? Que créanme que nosotros tuvimos en una chacra hace 4 o 5 años atrás un productor que cerró sano, seco y limpio 10.040 kilos. Era un sorgo de primera. ¿Sí? Nunca más volvimos a subir, porque en realidad alargamos la fase de rotación, estamos rotando, pero no cada 2 años y medio, sino cada 5, cada 6. ¿Sí? Pero si yo miro lo que podría llegar a lograr en el mejor año, en las mejores condiciones, que los potenciales dan 12, 13, 14 mil kilos, lograble podría ser perfectamente el 80% de eso. O sea, podríamos hablar de 10 toneladas. Parece medio utópico hablar de 10 toneladas a nivel de producción, pero si así fuese, ¿cuánto nitrógeno precisaríamos? ¿Cuántos kilos de nitrógeno hacen falta por cada tonelada? ¿Más que el maíz? Menos que el maíz. ¿Más que el trigo? Menos que el trigo. Primero, mucho más que el maíz. 50% más que el maíz. Igual que el trigo. El sorgo precisa 30 kilos de N por tonelada. Eso es lo que precisa. Busquen la información que quieran, de canto, abajo, donde quieran. Toda la información es consistente. Por lo tanto, un sorgo de 10.000 kilos, de algún lado tiene que sacar 300 kilos de N. Yo con 300 kilos de N, ¿cuántas toneladas de soja podemos producir? A pesar de la fijación biológica. 70, 80 kilos por tonelada. ¿No? Uno cerca de 4.000 kilos. 4.000 kilos de soja, donde la mitad podría ser 150 capaz que salen del suelo. Bueno, pongamos que salen 150 del suelo y vamos a tener que agregar la diferencia. Por lo menos. Pero hay suelos, nosotros perdimos la noción de que acá había mucha información uruguaya que decía que se podía sacar 10 toneladas de maíz sin agregar nitrógeno. A una tesis famosa acá en Uruguay, la tesis Borges y Bornicó, dirigida por Lobo Perdomo, y hay lugares que en realidad pueden sacar 10.000 kilos cuando rotaba con pastura, que en el verano los suelos pueden dar 250 o 300 kilos de N. La respuesta al nitrógeno equivalente a la del trigo, respuesta equivalente a 110, 120 kilos de nitrógeno, empieza a aparecer ahora en algunas chacras viejas, parecido a lo que está pasando con muchas chacras de trigo, y por lo menos 15 kilos de azufre. En realidad, si lo miramos desde el punto de vista del nitrógeno, más allá de todas las particularidades que se podrían una charla aparte, y si vos querés sacar 6 toneladas de trigo, ¿no? Y estás dispuesto a echarle 120, 130 kilos de nitrógeno porque el suelo da 50 o 60, y querés sacar 6 toneladas de trigo, es imposible con 40 kilos de urea, con 40 kilos de nitrógeno, o 50 kilos de nitrógeno, si el suelo da a lo sumo 80 o 90 kilos de N, porque no da más del doble en el verano. No hay chance. Por eso que la información es muy consistente. O sea, el sorgo se muere de hambre aunque esté en el medio del verano. Pero además, una cosa que dijo creo que el ruso Sauchigoy es, lo sembramos después de un rastrojo de trigo de cebada,
que casi siempre es trigo, porque la soja va arriba de la cebada, ¿sí? Donde el poco nitrógeno que había en la siembra, el rastrojo se lo inmoviliza durante los próximos 40 días, o sea, se muere de hambre como en general, y cuando le tenemos que echar nitrógeno, nos da la cuenta o va para otro cultivo. Y la interacción con el azufre funciona así, esos son datos de sorgo, de segunda, de toda la variabilidad con y sin azufre, y cuando alguien tiene un sorgo de rendimiento bajo, que ya sabemos que es un suelo pobre, sin nitrógeno, y el azufre no arregla el problema, porque yo preciso mucho azufre cuando tengo potencial, porque tengo nitrógeno. Cuando tengo potencial, ¿sí?, la respuesta al azufre, chacras sin azufre que dan 4.500, 5.000 kilos, con azufre pueden pasar 6. Acostúmbrense a empezar a pensar en 80, 100 kilos de grano por cada kilo de azufre. Esos son los valores que tenemos actuales en Uruguay para chacras viejas. ¿Qué es lo que hace a más? Si yo sumo datos de empresas que no son el típico cliente que tenemos nosotros que rota con pastura en la zona Paysandú-Yung, y en realidad empiezo a colocar información de las empresas típicas uruguayas que quieren sembrar sorgo y no pueden sembrar sorgo porque la única forma de sembrar un sorgo es hacer un presupuesto parecido al de que hizo Roberto, o a segunda, capaz que un poco más conservador, pero si vos no podés poner 5.000, 5.500 kilos en un sorgo de segunda, la cuenta no cierra por ningún lado. A no ser que le pongas un precio que hoy es difícil de obtener. Y lo que hace la gente tiene dificultades porque en realidad lo que vienen haciendo es sembrando el sorgo de esa manera, tarde y sin nitrógeno. Pero en general separamos universos que no rotan con pastura. Esas empresas hoy no rotan con pasturas. Entonces aparece un efecto anidado interesante que es ese que está acá. Los cuadrados grises son empresas que rotan con pasturas y los redondos blancos son empresas que no rotan con pastura. Hay un efecto general de la fecha de siembra muy importante. No importa dónde estés, si sembrás muy tarde, el rendimiento cada vez varía más abajo. Pero las empresas que rotan con pasturas tienen un efecto anidado diferencial de las que no rotan. Las empresas que rotan con pastura siembran más temprano. Y las empresas que no rotan con pastura hacen exactamente lo único que no se puede hacer. Si la chacra no tiene capacidad de aporte de los nutrientes necesarios para el sorgo, para empezar, no la siembres tarde. Ahora, lo que no se puede hacer es una cosa y olvidarse de la otra. Yo he estado en discusiones con técnicos de empresas que dicen, sí, yo te di pelota, sembré el sorgo el año pasado entre el 20 y el 25 de noviembre y igual saqué 4.000 kilos. ¿Y cuánto nitrógeno le echaste? Le da vergüenza decir cuánto nitrógeno le echaron, ¿no? Porque tecnológicamente, el otro día creo que Masili lo dijo en la jornada de Fulcrea, dijo, no tengo información para mostrar el sorgo, pero la gente tecnológicamente no hace muchas cosas por el sorgo. Y esto que es información, esta es información bien interesante, es una información que generó la Facultad de Agronomía, que creo que se ha usado menos de lo que el valor que tiene. Entonces, miremos lo que le pasa a la soja, que tiene una cantidad de hándicap a favor, periodo crítico tarde, fija parte del nitrógeno, realmente tiene una cantidad de componentes fisiológicos que le pone a la defensa de ambientes como el nuestro. Entonces, ¿dónde los productores tienen rendimientos elevados de soja? ¿Dónde? ¿Dónde están los grupos de chacras que, por ejemplo, en esos años, un año con agua en abundancia y otro año con agua en déficit, como el 2010, 2011, 2009, 2010, ¿dónde están las chacras en las cuales la gente en promedio saca más de 3.000 kilos? Y en los suelos de alta aptitud, en lo que el pH es por lo menos de 6, materia orgánica 4, potasio de 0,76, suelos que tienen calcio 20 microvalente, o sea, son suelos de SIC alta, cerca de 25, gran poder buffer, no tienen aluminio intercambiable y las concentraciones de nitrógeno, potasio y azufre en plantas son muy elevadas. ¿Dónde las empresas, o sea, con chacras 4 años más, 5 años más jóvenes que las de ahora, dónde sacaba rendimientos que llegaban a los 1.500, 2.000 kilos? Y en donde no se debería haber sembrado nunca ni soja, ni sorgo, ni nada. Porque no tiene potencial agrícola. Puedo hacer agricultura con una rotación de pasturas, con una fase agrícola muy cortita, como hacíamos antes. Son suelos diferentes, pH 5,3, materia orgánica 3,6, pero potasio bajo y además SIC baja. Esos suelos hoy tienen nombre y apellido. Suelos de alta materia orgánica con SIC baja y potasio bajo, hay 3 o 4 grandes unidades de suelo. Hay que estudiar, yo no les voy a decir cuáles son, pero están. No son los suelos francos típicos que tienen baja materia orgánica y no tienen SIC. Baja SIC y baja... Esto no. No estamos hablando de sembrar esto en las arenas pobres. Y además comienzan a tener títulos de acidez intercambiable. Ojo con eso,
porque se nos está llegando la hora de que está bajando el pH, pero el pH dice menos que la acidez intercambiable. Hay que empezar a medir la acidez intercambiable, a saber qué es la acidez intercambiable. Y esto es una foto que la mostré en la jornada de Erro, ¿sí?, de soja, para que no se olviden de lo que hemos perdido. Eso es en un suelo de muy alta altitud arriba de Cañañeto, donde hay un pivot de riego que en ese año, el 13-14, no se regó, no sé si se acuerdan, pero se llovió todo entre febrero. Teníamos problemas de luz. Los cultivos sembrados relativamente en noviembre, inclusive rendían muy poco. Esto fue un sorgo sembrado, un maíz sembrado el 4 de noviembre porque venía de un antecesor de un año y poco trébol rojo. Año y poquito trébol rojo, maíz de primera sembrado más bien tarde. Se lo iba a sembrar tardíamente, pero por la máquina lo sembraron el 4 o 5 de noviembre. Un maíz realmente muy bueno, es un híbrido que ni siquiera es muy alto, no se regó. Este maíz sano, seco y limpio se arrimó a los 10.000 kilos. ¿De acuerdo? En ese año es muy difícil sacar 10.000 kilos de maíz. Pero lo logramos con 0 kilo N. 0 kilos de nitrógeno. Además que hay un ensayo que no respondía al nitrógeno, 0 kilos. ¿Por qué 0 N? Porque arrancamos con 12, 13 partes por millón, no precisa más. El nivel crítico del maíz es 13, 14. Y cuando llegamos de 5 B6 tenía 22 partes por millón. 22 partes por millón, un maíz de B6 que está a esta altura, ¿sí?, significa que hay un residuo de 50, 60 kilos de nitrógeno a pesar de toda la presión del maíz. Y el nivel crítico del maíz es el mismo que el del sorgo. Es 20, 22 partes por millón. Los técnicos de la empresa querían echarle nitrógeno. Y yo le decía, chequea de vuelta en B7, porque si está en 18, 20 no le eches. Mantuvo en 21. Esto, en un maíz de una chacra vieja, cuesta lo que cuestan 140, 150 kilos de nitrógeno. Cuesta eso en una chacra vieja, hacer 9, 10 toneladas de maíz, con la información que hay reciente. Esto lo perdimos. No, que nos guste o no nos guste, podamos volver o no a esto. El mundo va por otro lado. Nosotros lo tuvimos y no lo tenemos más. O sea que, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, pero tenemos que echar lo que el suelo nos da. Es tan sencillo como eso. Y yo voy a mostrar una cosa ahora que es novedoso, y creo que ya termino, que es, tomamos con el equipo de Uricampo, y está andando Matías ahí por Pandendorpel, que fue el que hizo el trabajo bravo, que es transformar los datos del 2002-2003, de 2003-2004 a 2014-2015, ya 12 zafras de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Sorgo. Hasta eso no le da Paleto. Los datos los tenemos ahí muy ordenaditos y nadie mira mucho. Bueno, transformamos esos datos en una Big Data, en una base de data muy completa de todos esos años, eligiendo testigos genéticos, ¿sí?, y eligiendo los 5 mejores candidatos para nosotros, los materiales de más alto potencial. El objetivo era poder hablar de potencial en las condiciones donde se puede evaluar potencial, que son los experimentos de la red. Son sorgos de primera, no hasta la segunda, sembrados en un rango de fecha bastante importante, a lo largo de 12 años completamente diferentes, y en general en chacras que no son ni lejos las peores chacras. Los experimentos se hacen en chacras de alto potencial. Y la idea era primero conocer, si ustedes se acuerdan de lo que está dando la información que les presenté, es que la respuesta a la fecha de siembra es como un triángulo, ¿sí?, en torno al 15-20 de noviembre hasta el 10 de febrero, ahí está, al 10 de diciembre, ahí está el máximo rendimiento, y en los extremos el rendimiento es bajo. Sembrar tarde y sin nitrógeno, ya sabemos, y la pregunta era, ¿por qué los rendimientos de principio de octubre hasta mediados de noviembre son bajos a nivel de producción? ¿Es porque colocamos el periodo crítico en diciembre y enero? ¿Qué puede ser? Por lo que dijo Groto hoy, si buscamos ciclos medios, que es más o menos lo que sembramos acá, y lo sembramos los primeros días de octubre, que no habría, porque los sorgos no se implantan bien, pero estamos hablando de experimentos, y el crítico lo ponemos en pleno diciembre, enero. Y como nosotros estamos ubicados en Paysandú y Uyun, esa zona es terrible por el calor, entonces podría ser asociado al estrés hídrico, al estrés térmico. Pero además, también podría ser porque los productores quizás siembran los sorgos de primera en donde no se animan a sembrar ni soja ni maíz, o sea, las peores chacras del barrio, ¿no? Entonces podría ser una combinación de los dos. Entonces no podíamos responder si antes del mediado de noviembre era realmente un efecto fecha de siembra o un efecto ambiente. La pregunta intentamos responderla buscando qué es lo que pasa a nivel del potencial y mirar en la frontera, en el borderline, o sea, en las chacras de máximo rendimiento de esos 12 años, que tenemos mucha información de esos los mejores híbridos, los que están dentro del grupo de élite, lo que se llama grupo de élite. Nosotros fijamos 4 o 5 híbridos,
Todos candidatos, o sea, cosas que seguramente todos ustedes sembrarían. ¿Sí? No toda la lista. Y miramos toda la variabilidad asociada a la fecha de siembra. Y nos encontramos con la maravillosa gráfica esta de que da exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo que está sembrado muy temprano, a nivel experimental puede dar 108.000 kilos. ¿Sí? Pero es el máximo que puede dar. De ahí, aún a nivel experimental, los rendimientos están más abajo. ¿Sí? Los mayores rendimientos a nivel, los potenciales que permitirían sacar 10, 9, 10 toneladas a nivel de producción, significarían ambientes donde a nivel experimental tengo que sacar 12 o 13. ¿Sí? ¿Dónde se consiguió eso con la Red Nacional de Evaluación de Cultivares? Y más o menos ahí, en esa zona, la misma zona que estuvimos mirando hoy. ¿Sí? Y cuando nos enseñaron agronomía, si se ponen a ver para los ciclos medios cortos, cuál era el óptimo, considerando las condiciones de radiación y temperatura, y escapando de la baja temperatura en llenado grano del sorgo, que no es girasol, tiene 20 días más de llenado. Y bueno, estaba ahí, en la segunda quincena de noviembre y algunos días de diciembre. Ahí estaba el óptimo, para el largo del ciclo. Además de otra cantidad de cosas que están metidas acá que son interesantes, que una vez que tuvimos esto, o sea, ojo con que en Uruguay sembrar muy temprano, aunque no exista el problema de implantación, porque sembrar temprano en Uruguay en octubre, muchas veces el suelo tiene 16, 17 grados, pues si llueve pasa 14. Hay problema de implantación, sacamos los problemas de implantación, estamos mirando experimentos. ¿De acuerdo? Las siembras muy tempranas no son los ambientes en los que uno podría, entre comillas, triunfar si tiene todo bien, para hablarlo de una forma muy elegante. Y puedo terminar con rendimientos muy bajos. Ahora, en cada fecha de siembra, tengo la oportunidad de tener un rendimiento elevado o muy bajo. ¿Cuáles fueron las otras variables que explicaron toda esta variabilidad? Ya que tenemos la información, la vamos a usar. Y que no es híbrido, porque elegimos los mejores que difieren relativamente poco en potencial entre ellos. O sea, sacamos el efecto material genético. Y lo que sí hicimos fue un árbol de clasificación y de regresión, de información generada a nivel experimental, en donde se mueven los experimentos de la red, que es desde Colonia hasta acá, hasta Jung, ¿sí? Y yendo por la zona agrícola, por el litoral sur. Desde el 2003-2004 al 2014-2015, créanme que esto es información novedosa. Yo le decía a Jorge Sauche que lo hicimos para esta charla y descubrimos juntos lo que daba, ¿no? Fuimos viendo lo que daba. O sea, es la primera vez que lo mostramos, esto, no hay ningún trabajo escrito, esto lo hicimos para ahora. Si nosotros miramos, ahí tienen todos los años, 2003, 2004, miramos, estamos terminando ya, miramos la variabilidad de rendimiento total asociado al año, ¿sí? Esta herramienta de clasificación y regresión del SAS, lo que hace es separar las cosas importantes. Lo primero que hizo en separar, yo se lo voy a mostrar después, fue efecto año. Bueno, está bien. Separó esos años, esos 7 años, ¿sí? El 2003, el 2006 y estos últimos 3, que si los miro tengo una tendencia creciente en la media, ¿sí? Los separó del resto y los separó de estos que son los que tienen rendimiento más bajo. O sea, separó lo que rinde mucho y lo que rinde poco, independientemente de la edad. Si estoy al principio del siglo, ya estoy en la mitad de la década de los segundos 10 años. Y tienen nombre y apellido, son esos años. Ustedes después capaz que los van a mirar con tranquilidad. ¿Qué los hace comunes a esos años? Los años de la izquierda, donde la media da 4.000, no llega a 5.000 kilos, y de la derecha, que el potencial se va a los 7.600 kilos. ¿Qué los hace común? Esto. Los años de la izquierda son años con severo déficit hídrico. Puede ser por déficit y puede ser por exceso. 2009 sale a la izquierda, porque tuve severo déficit hídrico en noviembre y sobre todo en diciembre. Acuérdense lo que pasaba con el trigo, no lo podíamos cosechar, además que no tenía calidad. Sembramos toda la segunda en enero, febrero. En el periodo vegetativo hasta la mitad del periodo crítico. Y acuérdense la gráfica que mostró Dureto, el consumo de agua, ahí estamos más o menos llegando a la floración. El periodo crítico, esos 30 días previos a la floración, por más que se extiende después de eso, son claves porque ahí se produce la biomasa. Es ahí donde producimos mucha biomasa. El arranque de la producción de biomasa arranca ahí, después sigue para adelante con el grano. O sea que los años de bajo rendimiento a nivel experimental son años donde hubieron problemas hídricos en esos primeros 50, 60 días. Si no tenemos buen ambiente para producir biomasa,
vamos a tener menos potencial, aunque la tengamos después. Esto es importante porque muestra que sorgo no es soja. La soja, si tiene agua en el crítico, hace maravillas, ¿sí? Aunque tenga agua antes o no tenga. El sorgo puede tener agua después, pero si se muere de ser el principio, no hay chance. La base fisiológica de la producción de rendimiento de grano es hay que producir alta biomasa y después mantener el índice de cosecha. Y se puede producir mucha biomasa acá en Uruguay con agua, porque los suelos nuestros almacenan poca agua. No tienen no tienen la autonomía suficiente para estar bien y seguir bien después. ¿Cuáles fueron las otras variables? Y es lo novedoso de esto, porque uno no elige el año, ¿no? Uno no lo elige. A uno le gustaría tener todos años como el verde, como los años de la derecha, y si segunda quiere decir que arranqué con el suelo lleno de agua, ¿no? O sea, problema para los cultivos de invierno. O sea, es difícil manejar algo que es inmanejable. Sí, riego sí, pero el sorgo no se siembra, se riegan las otras cosas. Entonces, si tengo la mala suerte de tener que convivir con un año donde es alta la probabilidad de tener estrés hídrico temprano, la pregunta, y estuvo bollando por ahí en las presentaciones, ¿qué hago? ¿Siembro temprano? ¿Siembro más tarde? ¿No? ¿Siembro ciclos medios típicos o ciclos más bien medios cortos? ¿Qué hago? Y cuando en realidad tengo el suelo lleno de agua y no tengo limitantes hídricas, ¿qué hago? ¿Mantengo la misma fecha de siembra y elijo los mismos híbridos? Si hacemos exactamente lo mismo, alguien está equivocado. Porque haciendo más o menos lo mismo ocurre algo como esto. Y bueno, la información muestra que la fecha de siembra y la elección del largo de ciclo, acá apareció la variable no siembra floración, sino que apareció siembra cosecha, tiene todo un significado que después podemos ver en las preguntas. El efecto medio de esto da de que en un año con estrés hídrico temprano el potencial cayó un 20 y pico % o se elevó un 20%, o sea, hay más o menos 20%. Y eso es un dato importante que surge de esta red. Perdemos o ganamos un 20% en función de cuánta agua y cuándo caiga el agua. ¿Cuáles fueron las variables para seguir aumentando el potencial y arrimarnos a los 9.000 kilos en promedio? Lo que les mostré hoy. Sembrar antes de 75 días post 1 de octubre. O sea, evitar la fecha de siembras del 10-15 de diciembre para adelante. O sea, si uno quiere tener potencial elevado a nivel experimental o a nivel de chacra, hay que evitar las siembras tardías. Lo mismo que estuvo diciendo Drueto, que todo el mundo. Y cuando siembro en fecha, para esos años que es sembrar en fecha, es mejor sembrar híbridos más cortos, que llegaron a fecha de cosecha antes de los 130 días. Medio en consonancia con lo que dijo Drueto y con lo que creo que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Sí? Evitar los ciclos largos, obviamente, o los ciclos medios largos, ¿sí? Si estamos en ese rango. ¿Qué pasa cuando en realidad tengo lo que no quiero? Que no tengo ambiente para producir biomasa. ¿Qué hago? Hago lo mismo. Y no tengo que hacer lo mismo. Y la información dice es que si siembro después de los 72 días, tengo rendimiento mejor. Que si hago lo mismo que en los años con buena condición hídrica, me va mal, agarro para la rama de la izquierda. Si siembro antes de los 72 días, arranco para abajo. Y que si además siembro los ciclos cortos, los de menos de 122 días, sigo para abajo. ¿Cómo se llama eso? Pues lo contrario da. Si alargo el ciclo o retraso la fecha de siembra, mejoro el resultado. Eso, en la época nuestra, se llamaba escape. Es escape. Si alguien nos asegura que nuestro principal problema es no tengo agua para alargar y no va a llover demasiado, tengo una alternativa a no sembrar. Sí, es difícil no sembrar, pero una alternativa a no sembrar. Otra alternativa es hacer eso mismo con soja, cambio el periodo crítico de lugar, podría ser, pero si insisto con sorgo, no debo insistir, ¿no?, con las siembras demasiado tempranas, me tengo que correr un poquitito más y esperar, y en el peor de los casos, acuérdense que el largo de ciclo me ayuda a zafar. ¿El potencial va a ser más bajo? Claro que va a ser más bajo, porque el potencial elevado lo tengo en la rama de la derecha, sembrando en fecha con los ciclos que se dijeron hoy. Y eso a veces inconscientemente lo hacemos y a veces no lo hacemos. Hacemos más o menos lo mismo todos los años, a pesar de que tenemos cada vez más información que dice que los años son completamente distintos. Y yo voy a terminar lo que había dicho en el 2013,
Y por eso dice 2012-2013. Es en el extremo opuesto en cuanto a ambiente con el maíz. Claramente, pobre sorgo, no, ojalá le tocara el maíz. Pero en las empresas que rota le tocan los ambientes buenos, porque rota. El Uruguay no rota. ¿Sí? Entonces no le toca en la elección lo mejor. A la cola a la siembra, prioridad. Eso es lo que hace la gente. No tiene prioridad y va a la cola a la siembra. Siembran todo el resto y después el sorgo se siembra cuando más o menos se puede. Eso es general, no es particular. Hay gente que no hace así. Al sorgo no le tocan todos los ambientes, por lo tanto no es un componente de base de rotación, le tiene una misión. Todo el mundo le tiene una misión al sorgo, que cuando ve que todo anda mal en la arriba, colocan el sorgo. Y después quiere que el sorgo arregle todo, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, esta chacra no está bien, vamos a sembrarle el sorgo porque el sorgo produce biomasa, carbono, raíz y capaz descompacta. Una de las preguntas que hicieron hoy de mañana, si el sorgo descompacta. Sí, el sorgo ayuda a evitar que el suelo se compacte, pero si el suelo está muy compactado, sufre como un condenado. Y lo nuevo, que es lo que podemos decir de lo que pasó para acá, además que sigue pasando exactamente lo mismo, por lo tanto la gente sigue con rendimiento bajo y más bajo que antes, y por eso que están dejando de hacer sorgo. Los costos suben y las chacras son cada vez más viejas, un escenario bien distinto que hace 2 años atrás. Siguen siendo los mismos factores de producción y variables de manejo las relevantes en cuanto al potencial, no hemos descubierto cosas nuevas. Sabemos un poquito más en Uruguay porque ahora nos preocupa un poco más el sorgo. Existe material genético de alto potencial de ciclos más cortos, con alta demanda de nitrógeno y azufre en poco tiempo. Hay que acordarse de eso. Si queremos producir mucho con estos materiales, tienen que tener un ambiente que permita que realmente exprese el potencial. Y eso es calidad de suelo y morfi, comida. ¿Y cómo creen que podemos hacer para compatibilizar la demanda entre la oferta y la demanda? Es así. Si sacamos el zorro del ostracismo, que siempre va a las chacras viejas, y no le damos nada, no hay chance. La forma que el sorgo empieza a demostrar que puede ser una opción es que le empieza a tocar cada tanto algo de lo bueno, y acuérdense que son chacras viejas, que hay que fertilizar. El problema es, ¿hay negocio o no hay negocio? Porque estamos hablando de biología, lo del negocio ya lo trataron hoy. Hay mucha información que dice de que para sacar 3.000 y 3.500 kilos no siempre es sorgo, porque seguro que se pierde. Y hay que trabajar y meterle mucho diente, como algo de lo que mostró hoy Roberto Verdera, de que si hay chance para tener potencial elevado, ahí está el negocio. Y toda la información dice, el margen bruto sube cuando sube el producto bruto. No hay manera de levantarlo si no sube el producto bruto, y el producto bruto es precio, pero también es rinde. Y bueno, y esta es mi opinión general sobre el sorgo, de la cual yo creo que hay que trabajar para cambiar. Creo que esta empresa inclusive está haciendo bastante. Hoy el sorgo en Uruguay, si no tuviese que resumir algo, tiene un severísimo rezago tecnológico, severo. Porque hoy nosotros podíamos sacar 7.000 kilos de sorgo sin problema con los híbridos de 1995. O sea, no teníamos que lo podemos hacer con los testigos genéticos. Muchas gracias. Y cuanto más información tengamos mejor, yo voy a hacer una invitación general porque lo estamos haciendo. Nosotros estamos saliendo a cosechar información para empezar a poder contar en el país qué ocurre, dónde ocurre y por qué ocurre. Habida cuenta que no hay información oficial, nosotros estamos creando esto que se llama Red Agrícola Uruguay, ¿sí? De empresas que tienen información que la usan para trabajar y después se mueren las computadoras, y información muy valiosa de técnicos, de productores que se pueden integrar con sus datos con la única condición que la información tiene que estar georreferenciada. Porque lo que vamos a empezar a mostrar como referencia a nivel nacional es qué está ocurriendo en cuanto a la variabilidad, pero sobre todo dónde, y para poder empezar a entender por qué se da la variabilidad. Hoy, y esto se va a alargar, o a noviembre de este año o el año que viene, cuando decidan, ya hay más de 70, 80 empresas que están con eso, más de 400, 500 campos, ya se pasaron los 240.000 hectáreas de esto. O sea, un sexto del área agrícola la tenemos en una base de datos. Está todo el mundo invitado. La gente que está más acá en contacto con Leybu puede ver cómo van a hacer. Nosotros vamos a poner, junto con Leybu y con Gorlero, una base acá. Es bien interesante porque hay gente que tiene información muy valiosa y a veces tiene unas poquitas chacras y está trabajando solo. Es suficiente esa información para volcarla a la red. La información va a ser anónima y una de las cosas que queremos tener es bastante información de sorgo. Capaz que no sé cuándo va a ser el próximo simposio, tenemos algo para mostrar. Muchas gracias.